Buenas noches, gracias a los que se acaban de conectar. Y iniciamos, como vieron, el tema es hombres amadores de sí mismos. Esto, pues, está sacado de un texto donde Pablo habla del carácter de los hombres en los posteros tiempos. Pero quisiera leer una cita antes de esa cita. Dice en Mateo 24, vamos a leer el verso 12 y 13, dice. Y por verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que esta cita es, es base porque habla de que no siempre ha sido igual. Sí habla de que los tiempos cambian. Porque hay gente que dice, no, siempre lo mismo, no. La maldad va en aumento, es lo que dice aquí. Entonces, pues, de hecho, la doctrina, que la palabra doctrina significa enseñanza, la enseñanza que se le está dando a las nuevas generaciones es, tú haz lo que se te dé la gana mientras a ti te guste, mientras tú te sientas bien, mira que rueda el mundo. Puedes hacerlo con lo que sea, con quien sea, con lo que se te dé la gana y está bien. Y no está bien. Y va a haber consecuencias de todo. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembre se cosecha. Y Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces sí ha habido cambios y precisamente aquí el apóstol Pablo, en una de las cartas que le hace a Timoteo, él le está diciendo de cómo en los últimos tiempos van a ser los hombres. Pero más que nada aquí, sí, o sea, la maldad es en general en todos los hombres, pero aquí habla de liderazgo, porque pues si yo no estoy liderando a nadie, pues no le puedo prohibir nada a nadie, ¿verdad? Entonces aquí habla de prohibiciones que se van a tener por parte de instituciones. Entonces, y las instituciones pues las manejan los hombres y los hombres son los que han puesto las reglas y las leyes a las propias instituciones. O sea, no se levantan solas las leyes, ni se crean solas, ¿verdad? Ni son intrínsecas a cada, ¿cómo se llama? Sí, a cada institución. Pero bueno, vamos a leerlo, dice, eh, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Casi no hemos hablado de esto, pero ¿qué es renegar de la fe? Es cuando ya has tenido una fe, eh, por ejemplo, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, y de repente renegar de la fe es renegar de Dios y de Jesucristo, o sea, en lo que has creído. ¿Sí? A eso le llama la Biblia apostasía, y también habla de que en los últimos tiempos se levantará la apostasía. ¿Sí? Y la apostasía es precisamente renegar de la fe, o la denota también divorcio de, es como un divorcio de Jesús y de Dios, ¿no? Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadoras y enseñanzas de demonios. Entonces, la lista que da Pablo a continuación es una lista de hechos que son inspirados eh, por espíritus demoníacos. Lo dice claramente. Entonces, todo lo que va en contra de Dios es inspirado por Satanás y sus huestes. O sea, acuérdense que dice la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, es gente que se deja influenciar por lo que no debe. Ahora, si nosotros estamos metidos en la palabra, difícilmente, no digo que será imposible, pero va a ser más difícil que una persona que está metida en la palabra con la sana doctrina, este, escuche a espíritus engañadores. Porque dice la Biblia, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces es el Espíritu Santo el que trabaja con la palabra de Dios, juntamente con la palabra de Dios. Entonces,
Nosotros, como estamos metidos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo está redarguyendo, revelando y enseñándonos a través de su palabra. Es difícil que una persona que está metida en la palabra, ¿sí?, escuche o se deje influenciar, por Dios, porque sí podemos escuchar, pero que se deje influenciar por espíritus engañadores o espíritus de demonios, dice aquí. Verso 2: harán caso a gente hipócrita y mentirosa. ¿Qué es una hipocresía? Hipocresía es cuando dices o enseñas algo que tú mismo no haces, ¿sí? Entonces, eso es hipocresía. Decir algo diferente a lo que se vive o a lo que se hace, ¿no? Harán caso hipócrita y mentirosa. Dice, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Entonces, bueno, hay gente, eh, no sé si alguna vez toqué el tema, eh, que habla de las malas acciones. Las malas acciones no siempre son dadas a la luz. Hay gente que hace sus cosas escondidas, pues. No necesariamente es algo que se ve. A lo mejor tarde o temprano sí sale, pero no necesariamente, porque podemos ver gente que ya ha pasado, ¿no? Abogados, doctores, gente de cierto renombre, políticos y todo, y de repente, después de algunos años, salen a la luz algunas cosas y te dices, ¿cómo? Si se veía, si era tan, pues sí. Por eso le digo que hay cosas que se hacen y a veces se hacen a escondidas, ¿verdad? Ahora, fíjense, dice en el verso 3, dice que esta gente, eh, obviamente, está en cierto nivel de liderazgo en algunas, no sé, iglesias o puestos políticos, porque es gente de influencia, ¿sí? Bien, perdón. Dice, esta gente que está en esos puestos de liderazgo prohibirán casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman dando gracias. Entonces, bueno, aquí dice que podemos comer de todo dando gracias. Creo que lo único que prohíbe en el Nuevo Testamento, porque en el Viejo Pacto, pues estaba prohibido comer carne de cerdo, mariscos y muchas cosas, pero cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio a los gentiles, dice, pues nosotros no podemos ponerles una carga que ni nosotros podemos llevar. Entonces, lo único que les vamos a prohibir de comer es eh, carne de animal ahogado o estrangulado y comer sangre, porque la vida o el alma, dicen otras versiones, está en la sangre. Entonces, son las únicas dos cosas que la Biblia prohíbe comer, pero de lo demás podemos comer todo el tiempo cualquier cosa. Y luego dice también que prohibirán casarse. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y será una sola carne. Entonces está hablando ahí del matrimonio. Pablo dijo, yo quisiera que se quedaran como yo, si tienen el don de continencia, o sea, poderse contener sexualmente, pues no se casen. Pero si no tienen, cásense, y si se casan no pecan. Entonces no hay problema. este, ¿Verdad? Entonces, pero dice que habrá en los últimos tiempos gente que va a prohibir que se casen, que coman ciertos alimentos, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe de ser rechazado. No sé si la traigo, pero sí me gustaría leerla, ahorita la leemos. Eh, Dice, porque todo es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro, o sea, cuando oras por tus alimentos, purificas tus alimentos. Enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen siervo de Cristo, un servidor alimentado con las palabras de fe y la buena enseñanza que ha seguido.
Les decía que hay una cita que quiero leer y vamos a la Biblia. Está en Colosenses. eh, las notificaciones. Colosenses, en el capítulo 2, en los últimos versículos, vamos a leerlo. Traigo la NTV, vamos a ver la Reina Valera 60. Eh, dice, voy a leer desde el verso 18, dice, nadie les engañe o nadie les prive de su propio premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, no debemos de tener culto a los ángeles. Hay una doctrina que se llama angelología, no sé qué, que son cultos a los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son consiervos de nosotros, ¿sí? Entre- y fíjate cómo dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no ha sido de la cabeza es Cristo, ¿verdad? En virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Ve lo que dice en el verso 20. Pues si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o principios del mundo, ¿por qué, como si viviéramos en el mundo, nos sometemos a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres? No son doctrinas de Dios, es doctrina de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne, con lo que le gusta la carne. O sea, por más que hagas ciertas prácticas que parecen buenas, pues esto no le va a quitar el apetito a la carne, o lo que le gusta la carne, que es malo delante de Dios, ¿verdad? Por eso aquí habla, en los últimos tiempos van a aparecer ciertos liderazgos que no hagas esto, no hagas esto. No. Acuérdense que en el nuevo pacto dice la Biblia, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por nada. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento ya no nos regimos por esos mandamientos, sino por principios espirituales. Si algo me hace daño a mí o a alguien más, pues entonces no lo voy a hacer, ¿no? Por amor al prójimo y por amor a mí, ¿verdad? Entonces, no como mandamiento ni porque alguien me diga que tengo o no tengo que hacer ciertas cosas, ¿sí? Y en muchos lados hay prohibiciones. Entonces dice aquí que son prohibiciones puestas o metidas por el hombre, ¿sí? Eh, ok. 1 Timoteo 6, capítulo 3b y 4. Perdón, 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ese tipo de gente. No importa de qué religión seas, puede ser de cualquiera. Es más, dice Pablo en Gálatas 1:8, dices, si alguien te predica un evangelio diferente, dice, así sea un ángel del cielo, o nosotros mismos, porque inclusive dice que pueden salir de nosotros mismos, que en las iglesias o congregaciones o donde nos congregamos, no importa el nombre que tenga, van a salir malas manzanas podridas, por decirlo de algún modo, que desvían y malinterpretan la palabra y se manejan de acuerdo a sus propios deseos, ¿no? O conveniencias, por decirlo de otro modo.
Entonces, por eso dice Pablo, si alguien te predica un evangelio diferente, así sea un ángel o nosotros mismos, dice, esta persona sea anatema. La palabra anatema significa maldito. O sea, si alguien te predica un evangelio diferente, dice que sea maldito. Ok, vamos a la carta a Timoteo, también, primera Timoteo, ahí es donde estábamos, nomás que vamos a irnos al verso 20 y verso 21. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo era su discípulo, su hijo espiritual, dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, lo que pasa es que a veces a la carne le gusta las cosas, no sé cómo explicar, sensacionales o sensacionalistas. Entonces llega gente con cosas nuevas, aparte dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol, con cosas nuevas a la iglesia y wow, y de repente, ¿cómo se llama? Deslumbran a la gente y como a la carne le gustan, de repente esas cosas que son, yo he estado en situaciones donde pues, en lugar de enseñanza es puro teatro y fábula lo que se enseña, pero bueno, eh, entonces hay que tener cuidado, por eso dice, guarda lo que se te ha encomendado, o sea, no necesitamos más de lo que está escrito en la Biblia, básicamente, ¿no? Eh, Dice, guarda lo que está encomendado, evitando las profanas, que es algo profano, algo que va en contra de Dios, ¿sí? O algo que ataca a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo o a Jesús, ¿sí? Entonces dice, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, no de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia. Por ejemplo, ahora hemos visto, por ejemplo, que científicos de repente dicen esto es bueno y esto es malo, pero porque están pagados por, no sé, farmacéuticas o gente que quiere promover ciertos medicamentos o ciertos productos, entonces científicamente, es más, hasta había un meme que decía, haciendo burla a esto, ¿no? Dice, dicen los científicos que se ha comprobado, ¿cómo decía? Se ha comprobado que cuando se dice científicamente, la gente cree todo lo que se le dice. Entonces, no es cierto que todo es ciencia, aunque lo manejen o lo llamen como ciencia. Acuérdense que Satanás es el príncipe de las mentiras. Y estamos hablando que gente que se deja llevar por sus propios intereses. ¿Sí? Y entonces políticos y farmacéuticas y se dejan llevar por sus propios intereses y entonces meten leyes y meten respaldas por científicos, entre comillas, pues para poder avalar cosas que no se deberían de avalar. Bueno, dice de la falsa llamada ciencia, ¿verdad? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y lo termina diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Entonces, por la llamada falsa, por la falsamente llamada ciencia, alguna gente se desvió de la fe. ¿Sí? La fe no está en contra de la ciencia, pero aquí habla de una falsamente llamada ciencia, o sea, una ciencia falsa. Segunda de Timoteo 2 1 y 2. Fíjense qué interesante que casi todo se lo dice a Timoteo, no sé si tengo algo de Tito, pero prácticamente estas enseñanzas se las está dando Pablo a Timoteo para que Timoteo las enseñe en las iglesias donde él se quedó. Entonces, este, pues, esto es interesante, ¿no? Saber cómo se manejan estas cosas. Segundo Timoteo 2 1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Sí, y las enseñanzas de la gracia están en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, principalmente, o los libros que más hablan de la gracia es Gálatas, Romanos y Hebreos. Esos tres libros son los que más
hablan de la gracia. Entonces, sería bueno conocer esos tres libros, ¿verdad? Para afianzarnos en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Porque dice enseñar a gente que sea idónea. Más adelante en el capítulo 3, no me acuerdo si es en primero o segundo de Timoteo, eh, habla de que ponga a prueba a esos hombres fieles que van a enseñar lo que Pablo había enseñado, o sea, las enseñanzas de Pablo, a la gente del liderazgo. Si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o que el diácono, porque también habla de los diáconos, cumplan con ciertos requisitos, ¿sí? Por eso dice, encarga a hombres fieles, ¿sí? Porque dice también ahí mismo, dice, no sea que envaneciéndose caigan en tentación del diablo. Entonces, la gente que no busca servir, porque en Cristo todos los ministerios tienen que ver con servicio a los demás, no para que los demás le sirvan a uno. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, si ponemos en el liderazgo a alguien que no tiene sus deseos correctamente establecidos y no tiene su identidad correctamente establecida en Dios, pues se va a desviar, va a andar buscando la lana, va a andar buscando saciar otros deseos. Bueno, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado Jesucristo. Tú, pues, sufre penalidades. Ay, qué feo se oye esto, ¿verdad? Nadie nos gusta sufrir penalidades, ¿verdad? Segundo de Timoteo 3. Ah, fíjate, aquí repite lo mismo de los últimos tiempos. También debes saber esto que en los últimos días, en los últimos tiempos, como que las enseñanzas más del tipo de, o el carácter de la gente de los últimos tiempos, se la da Pablo a Timoteo. También debes saber que en los últimos tiempos, o en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que es un tiempo peligroso, tiempos de engaño, tiempos donde podemos eh, caer en las trampas y acechanzas del diablo, ¿sí? Y desviarnos de la fe. Y eso es peligrosísimo, ¿sí? Porque estamos poniendo en peligro eh, nuestra vida espiritual y física. Okay. Verso 2. Habrá hombres, o sea, en los últimos tiempos, amadores de sí mismos, avaros, o sea, les encanta el dinero, vanidosos, que les encanta este, no sé cómo se llaman ahora, metrosexual, no sé cómo, vanidosos, soberbios, esa gente que no le puede decir nada, esa gente que lo sabe todo y que se cree más que todos los demás. Blasfemos, que es un blasfemo, es una persona que dice cosas que van en contra de la escritura y de Dios y de todo lo que representa a Dios, ¿no? Y fíjate lo que dicen en esta versión, desobediencia a los padres. ¿Por qué dice desobediencia a los padres? Sí, acuérdense de los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, alguien que no cumple eso es una persona desobediente a los padres. Está siendo influenciado o guiado por espíritu demoníaco. O sea, ¿tú te gustaría que a ti te guiara algún líder que ese mismo líder está guiado por un espíritu demoníaco? Pues obviamente no. ¿Sí? Sea como sea, tenga el puesto que tenga y esté donde esté. ¿Sí? Dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y dice algo, hijo, es que aquí está tremendo esto, sin afecto natural. La parte dice, el afecto natural es el afecto que hay entre un hombre y una mujer, entre personas de sexo opuesto, ¿sí? Entonces dice que en los últimos tiempos se va a dar mucho esto, gente que no tiene un afecto natural.
porque es antinatural el afecto que van a tener. Implacables, calumniadores, sin templanza. ¿Qué es una persona sin templanza? Es una persona que explota de la nada, no puede controlar su carácter. Una persona sin templanza, no sabe controlar su carácter. Enemigos de lo bueno, traidores, pues obviamente si están en contra de Dios son traidores. Impetuosos, engreídos, ¿sí? Amadores de los deleites más que de Dios. O sea, la gente que anda buscando o enfocado nada más en sus propios deleites, obviamente no va a estar enfocado en Dios. ¿Sí? Entonces, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, hay gente que ha hecho a un lado a Dios de su vida. ¿Por qué? Porque sabe que los placeres que busca van en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice amadores de los deleites más que de Dios. Porque lo que debe estar primero en nuestras vidas es Dios. Y vean, el verso 5 está tremendo. Que tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no viven en piedad, sino tratan de dar una imagen de piedad. Jesús habló de esta gente como los fariseos, ¿verdad? Que oraban en las calles, en el templo, de manera que la gente los viera. Jesús dijo, de hecho, ya tienen su recompensa. Su recompensa es que los demás los vean, pues esa es su recompensa, pero ellos no van a tener nada. O sea, no oraban buscando a Dios, sino oraban para que la gente viera, mira qué espiritual es. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conocerás. Hay que fijarse también en el fruto que está dando la gente, ¿no? Eh, dice que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. O sea, es una gente, híjole, la verdad es que no quisiera meterme tanto en esto, pero sí he conocido gente que a mí me dice, no, si yo oro 5 horas al día, ¿no? Y digo, pues nada más le falta levitar. Pero en realidad tú ves el carácter, tú ves gente que no tiene misericordia para los demás, que le encanta estar apuntando hacia los pecados de los demás y esconder los propios, ¿no? Ok, verso 6. De estos son, fíjate lo que dice, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. O sea, le encantan meterse a las casas de las mujeres, van con el pretexto de ministrar, pero terminan haciendo otras cosas. Fíjate cómo termina diciendo, bueno, lo voy a leer completo. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, a lo mejor siempre las ves ahí en primera fila, pero realmente no sé por qué lo harán, por imagen, porque creen que están cumpliendo, por lo que sea, pero realmente, como el dicho, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Ok, verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Acuérdense que la palabra es la verdad. Cualquier cosa fuera de la palabra, hay que tener mucho cuidado. Hombres corruptos de entendimiento, que es un entendimiento corrupto, que ya ellos mismos ven las cosas de manera diferente como lo deben de ver. No lo pueden ver normal porque ya su mente está trastornada. Réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, está hablando de Timoteo, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, esperanza, amor y paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevienen en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor. Esto es bien interesante porque la gente dice, no, pues las cosas van a mejorar. No, aquí las cosas van a ir de mal en peor, no dice que va a ir de mal en mejor. Toda esta gente va a ir de mal en peor y sus actos obviamente de mal en peor. Pues veamos cómo ha ido evolucionando la misma política y ahorita las cosas que se están aplicando, las leyes que se están, ¿cómo se llama?, metiendo. Bueno, dice, engañando y siendo engañados. Al final se engañan ellos mismos y son engañados también. Verso 14, pero tú persiste en lo que has aprendido de parte de Dios, de su palabra, y te persuadiste, o sea, estás convencido. Por eso estamos aquí. Sabiendo de quién lo has aprendido, le dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo único que nos prepara para toda buena obra es la palabra de Dios. Y termino con esta cita porque ya se nos fue el tiempo. Segundo Timoteo 4, del 1 al 8. Te suplico, hijo, esta palabra está tremenda. Pablo rogando, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas, lo que comentábamos hace rato. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es sobrio? Es estar despierto y atento. Ebrio es cegado por una pasión. Entonces, las pasiones tienden a cegar a la gente. Por eso dice, sé sobrio. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, o sea, predica la palabra a los que no la conocen y cumple tu ministerio. ¿Sí? Y no te salgas de este caminito que ya fue trazado. Así venga lo que venga, diga lo que lo diga, porque de repente hay gente que es muy elocuente y tiene un don para convencer. Y si está en contra de la palabra, por muy bonito que se oiga, pues hay que desecharlo. ¿Verdad? Pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana y terminamos, como siempre, con una oración.